síndrome de Guillain-Barré es un cuadro que sucede luego de haber tenido alguna infección sencilla, viral, respiratoria o digestiva, luego de haber tenido algún traumatismo, alguna cirugía no muy importante. En realidad es una reacción no contagiosa que hacen las defensas de nuestro cuerpo tardíamente. Algunas personas que puedan haber tenido alguno de estos cuadros, unos 10-15 días después, sus defensas se confunden y pueden empezar a ocasionar una debilidad que empieza por los pies y va subiendo lentamente hacia los miembros superiores y hacia los músculos de la respiración. Eso es lo típico. En ese momento estamos viendo algunos casos en los cuales la debilidad comienza más bien por los miembros superiores. Entonces hay que estar alerta no solamente a dificultades con los pies y para caminar, sino a dificultad con los movimientos de los dedos de las manos. La prevención que debemos tener todos los ciudadanos con respecto a las infecciones respiratorias y digestivas. Respiratorio, uno se protege nariz y boca, porque si yo hago así, voy a trasladar la infección a la próxima persona que yo tome la mano. Y en la parte digestiva es muy importante el lavado de manos, como siempre. Si uno llega a tiempo a un centro de salud, la progresión puede hacerse menor con un tratamiento correcto y nuestro ministerio está tomando todas las acciones para que en todo el sistema de salud y sus subsistemas, el MINSA de salud, las sanidades, los privados, podamos acceder al tratamiento y con esto podemos hacer que el proceso de Guillain-Barré sea mucho menor. Sí hay que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, los niños son más frágiles. Si un niño tiene parálisis, hay que cuidarlo mucho más que un adulto. Segundo detalle, nuestros adultos mayores muy frecuentemente tienen otras enfermedades. Pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, sufrir del corazón. Por consiguiente, a ellos les puede afectar más el hecho de que uno vaya teniendo debilidad progresiva y tienen más dificultad para hacerle frente a este tipo de sobreesfuerzo. El Ministerio de Salud vigila el síndrome de Guillain-Barré todos los días, todos los años y desde todas las regiones. Y hay que agradecer a todos los integrantes de las regiones que todo el tiempo notifican los casos de Guillain-Barré y esto nos ha permitido detectar que la semana pasada había ya un pequeño aumento de casos y esta semana un incremento mayor. Y gracias a esa notificación que se hace en el Ministerio de Salud, sabemos cuáles son las regiones afectadas. Se ha formado un equipo especial al ver este aumento aquí en Lima y este equipo ha formado un contacto, una red con todos los especialistas de las regiones y estamos teniendo información de primera mano gracias a ellos. Igualmente, este equipo está desplazándose. Un grupo ha ido al norte, Piura y La Libertad, y ha ido un grupo a Junín también para apoyar al sistema de salud de esas regiones. Igualmente se están tomando inclusive medidas administrativas para facilitar la adquisición de los insumos que se requieren para el tratamiento. Todo comienza por la decisión de la persona de ser responsable. La salud se maneja en mi casa, con mi familia, siendo yo responsable de mi cuerpo, de mi salud, de mis condiciones de vida. Es importante que el Estado apoye, ciertamente, pero todo comienza por nosotros los ciudadanos y el concepto de ciudadanía pasa por el concepto de responsabilidad de cada uno de nosotros. Hola, te saluda el doctor Diego Bracamonte y hoy nos encontramos en un nuevo programa. Hablaremos sobre un tema muy importante a propósito de los casos clínicos sobre Guillain-Barré. Vamos a saber las consecuencias de esta enfermedad, la causa, los síntomas y sobre todo cómo prevenirlo. Acompáñanos. Síndrome de Guillain-Barré es una condición en la cual el sistema inmune del paciente ataca a los nervios periféricos. La aparición del síndrome es precedida a menudo por infecciones bacterianas o víricas. También puede ser provocado por vacunaciones o intervenciones quirúrgicas. Aunque puede presentarse en personas de todas las edades, es más común que se desarrolle en hombres adultos. El síndrome de Guillain-Barré afecta a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad en los músculos y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos. Los primeros síntomas consisten en debilidad u hormigueo, principalmente en las piernas, y puede extenderse a los brazos y cara. Los síntomas duran algunas semanas y pocas veces representan complicaciones neurológicas graves a largo plazo. Las personas con el síndrome de Guillain-Barré necesitan recibir tratamiento de inmunoterapia, dependiendo de la gravedad.
Un punto importante sobre este síndrome es que en la mayoría de los casos, incluso los más graves, el paciente logra recuperarse totalmente. El síndrome de Guillain-Barré, mientras yo lo he visto, es una enfermedad autoinmune que está muy vinculada a infecciones respiratorias o digestivas. ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas o cuál es su origen? El síndrome de Guillain-Barré es conocida por la medicina como un síndrome desmineralizante agudo, ascendente y neuropático. Quiere decir, en términos generales, que esta enfermedad daña los nervios periféricos. Se trata de un raro y poco común desorden inmunológico en el que nuestras defensas atacan las terminales nerviosas y causan dolor, entumecimiento, debilidad muscular, dificultad para caminar y en algunos casos parálisis completa. También puede afectar a los nervios que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. La Organización Mundial de la Salud señala que pueden verse afectadas personas de todas las edades. Sin embargo, es más frecuente en adultos y en el sexo masculino. Los primeros síntomas consisten en debilidad u hormigueo en las piernas, mismos que pueden extenderse a los brazos y la cara. Cuando los síntomas se agravan, el habla y la deglución puede llegar a verse afectadas. Aunque no existe cura para el síndrome de Guillain-Barré, un buen tratamiento puede ayudar a minorar los síntomas y a cortar su duración. La Agencia Europea de Medicamentos pidió estar alerta ante un posible vínculo entre la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y el síndrome de Guillain-Barré. A su vez, funcionarios de salud de Estados Unidos se encuentran monitoreando los informes de un trastorno inusual del sistema inmunológico en algunas personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. Los nervios periféricos o toda neurona está recubierta por un capuchón que se llama la vaina de mielina. La vaina de mielina hace que los impulsos nerviosos sean transmitidos en milisegundos a otra neurona. Y por ello es que nosotros ejercemos la actividad de tomar un objeto, de emanar una palabra, una consonante o hacer cierta acción. Podemos también, por ejemplo, estar en una situación estresante y activar la lucha huida. Entonces, esas acciones se dan a través de impulsos nerviosos. El cuerpo humano es una máquina perfecta, creada por Dios. Y entonces, esta máquina perfecta también está relacionada o cableada con el sistema nervioso central. Entonces, es ahí el daño periférico de esta enfermedad conocida como síndrome de Guillain-Barré, en honor al científico que descubrió esta enfermedad, llamada también Guillain-Barré, a propósito. Entonces, ¿cómo se provoca o cómo se contagia esta enfermedad? Bien, esta enfermedad no se contagia de persona a persona. Hasta el día de hoy no hemos encontrado el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Pero hemos notado algo muy importante, muy llamativo, que está vinculada a enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las enfermedades diarreicas agudas producidas por una bacteria. Muy importante recordar ese nombre, Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. Hemos hecho un estudio rápido en el Perú, a propósito de los casos clínicos que se han venido presentando en la costa norte del Perú y en Lima metropolitana del síndrome de Guillain-Barré, y hemos encontrado que existe una estrecha relación entre la aparición de este síndrome como consecuencia de una enfermedad infectocontagiosa como el Campylobacter jejuni, que está ocupando la primera posición en enfermedades en cooperar con esta enfermedad o que aparezca este síndrome. ¿Qué más? Como segundo puesto encontramos al virus de la influenza. El virus de la influenza también provoca síndrome de Guillain-Barré en algunos casos. Entonces estamos viendo que está relacionada, mas no está, es la etiología o la causa fundamental de la aparición de este síndrome. Existen muchas causas y lo que podemos hacer es vincular qué o qué cosas o cómo se activa toda esta cascada inflamatoria que
que daña la vaina de mielina, la acción de algunos leucocitos en el cuerpo hacen que el sistema nervioso central se dañe por el mismo cuerpo que está presionado de manera exagerada. Entonces, una cascada inflamatoria similar a lo que ocasionó los síntomas del COVID, por ejemplo, tenemos una gran cascada inflamatoria en los primeros días o en los días intermedios después de la violencia, donde el mismo cuerpo desconocía si era una zona buena, una bacteria o un virus, y atacaba pues los surfactantes, los neumocitos tipo 1 o 2 que están en los alvéolos pulmonares, ¿no? Y esto hacía que los pulmoncitos de los alvéolos, donde se hace el intercambio capilar, no haya suficiente surfactante y por ende el colapso alveolar, por ende colapso pulmonar, por ende hipoxemia, insuficiencia respiratoria que se manifestaba clínicamente. Entonces nosotros los médicos somos clínicos, pero también tenemos que hacer base científica, ¿no? ¿Qué está pasando? Y estudiar el origen de la enfermedad, cómo se ocasiona el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad es muy importante. Entonces, lamentablemente con Guillain-Barré no hemos dado aún con el origen o etiología de esta enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sepa usted a continuación cuáles son las manifestaciones clínicas, signos, síntomas que nos podrían indicar que sufrimos de Guillain-Barré. Vamos a ver. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Guillain-Barré están relacionados a disminución de la sensibilidad, o tipo cosquilleros, hormiguitas que podemos sentir en los miembros inferiores, generalmente son los inferiores, y van ascendiendo de manera paulatina en las horas o días. El síndrome de Guillain-Barré se clasifica de acuerdo a su intensidad y a su mecanismo o a su modo de presentación. Algunas son agudas, otras son subagudas y otras crónicas. Difícilmente son crónicas, pero avanzan de manera pronta, en cuestión de horas, y puede llegar a ser un paro respiratorio conforme avance la disminución de la sensibilidad, disminución de la fuerza motriz y también disminución de los mismos órganos que ayudan a la respiración, como es el diafragma y los músculos accesorios de la respiración. Entonces, las primeras clínicas o manifestaciones clínicas que vamos a sentir son como hormigueos. Hablaba con un paciente diabético, hipertenso y que la glucosa estaba controlada, estaba en 80. Habitualmente tomaba sus pastillas, pero habían comenzado a sentir hace unas horas una pequeña disminución de la sensibilidad en la pierna, en el pie, que luego se transformaron en pequeños calambres, espasmos. Vamos a ver que al elevar la pierna y hacer una maniobra de flexión, vamos a ver
que espasmos esporádicos, ¿ya? Pasajeros. Esos espasmos también están relacionados con las primeras manifestaciones clínicas. Disminución de la sensibilidad, espasmos transitorios. Luego vamos a ver que haya una pérdida de la función motora del órgano que vamos a hacer la evaluación, por ejemplo, el pie o la pierna. Vamos a ver que el paciente ya no puede sostenerse de pie, o cuando está parado ya no puede deambular, o hay cierta claudicación al caminar. Esto nos indica una debilidad ya muscular motora. Ahí ya encontramos que la vaina de mielina de estos nervios periféricos de la pierna van a estar atrofiados. Generalmente es bilateral. Si no es bilateral, podemos pensar de otras causas, ¿no? Como una enfermedad de un ACV o isquémico, hemorrágico, pero en este caso es bilateral, la manifestación es bilateral en ambas piernas, es de forma ascendente y progresiva. Vamos a empezar con las piernas, pantorrillas, muslo, y posteriormente van subiendo hasta abdomen, y cuando estamos ya en el abdomen es como una oleada que lleva todo su paso. Vamos a llegar a los músculos, va a afectar a los músculos, nervios de esa zona, no vamos a poder caminar, no vamos a tener sensibilidad. Vamos a llegar al abdomen, y en el abdomen el bamboleo natural que hace el abdomen al inspirar o expirar es un mecanismo que lo hacemos sin previa a pensamiento, porque es autonómico. Vamos a acercar un poquito más con la cámara, y esto vamos a ver que se ve alterado el hecho de respirar espontáneamente. Conforme asciende la enfermedad, tenemos que poner alerta roja y mucha atención a estos pacientes, porque son pacientes clásicos que van a llegar a hospitalizarse, pacientes que van a llegar a necesitar UCI y hasta un ventilador mecánico. Lo peligroso es cuando inicia el paro respiratorio. Entonces, ya hay ciertas manifestaciones clínicas. Las primeras lluvias, como se dice, de una gran tormenta, es ver que está ascendiendo, y el progreso es cuestión de horas o minutos. Entonces vamos a ver que acá en el abdomen, en la parte donde estoy señalando, esto es el abdomen. Entonces, por debajo del reborde costal, que es la costilla, el reborde costal, vamos a encontrar al diafragma. El diafragma, ¿qué es? Es un órgano muy conocido y ha sido bastante involucrado en las infecciones respiratorias y en esta pandemia que ocurrió, porque es la bomba de la respiración. Baja y el pulmón se expande, sube y el pulmón se colapsa. Baja, se expande, sube, se colapsa. Entonces, ese movimiento lo hacemos de manera espontánea, sin previo pensamiento. Entonces, este diafragma está inervado por nervios también, como todo órgano del cuerpo, y para su función necesita nada más un feedback positivo entre inspirar y respirar y el intercambio gaseoso. El CO2 más o menos, o la presión atmosférica de oxígeno, va a hacer que el diafragma baje o suba. Bien, lo siguiente es el uso o lesión de los músculos accesorios de la respiración, como los músculos intercostales. Entre costilla y costilla tenemos músculos que hacen también la función de la respiración, pero estos son más dependientes de uno, porque yo inspiro y tomo aire, entonces mi tórax se expande y hace que mi caja torácica pueda llenarse más y puede ventilar mejor. Yo exhalo, tomo fuerza acá, presiono y hace eso que pueda eliminar CO2. Bien, entonces los músculos costodiafragmáticos también están involucrados en la respiración, y justamente son estos músculos que debemos cuidar y saber que ante una sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré, estos van a ser afectados prontamente. La referencia de estos pacientes a un centro de mayor complejidad es de inmediato, y se tienen que prender todas las alertas
y hacer todo el sistema que requiere de acuerdo al protocolo en esos pacientes críticos. Extremidades inferiores son las primeras afectadas en pacientes de síndrome de Guillain-Barré. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal. Las personas con síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados intensivos y seguimiento. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia. El síndrome de Guillain-Barré es una afección rara en la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos. Este síndrome puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles. Esto puede producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos. Adicional a esto, estudios médicos afirman que del 20 al 30% de los casos, los más afectados son los músculos torácicos, por lo que regularmente se dificulta la respiración de dichos pacientes. Esta condición puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, el riesgo aumenta a medida que se envejece y es más común en hombres que en mujeres. En los países afectados por casos de infección por el virus de Zika, se ha descrito un aumento imprevisto de los casos de síndrome de Guillain-Barré, y este virus se ha descrito como una causal del síndrome en la literatura médica. Si bien el síndrome de Guillain-Barré no tiene cura, existen tratamientos que pueden acelerar la recuperación y reducir el riesgo de exacerbación, como el intercambio de plasma y la terapia de inmunoglobulina. Es tan importante tener este programa y dirigirnos a nuestro público en la ciudad de Casma, en las plataformas que nos escuchan a través de Vive Sin Dolor con el Dr. Bracamonte y en las plataformas digitales como TikTok, Facebook, Instagram y la Clínica Bracamonte, que siempre está ayudando para que este programa salga al aire y es de manera no lucrativa, ad honorem, con la única finalidad de prevenir. Y es ahí nuestro tercer punto, el mecanismo de prevención. La salud pública está dañada y va a estar así conforme los humanos sigan avanzando, poniendo industrias, contaminando el medio ambiente, dejando a un lado las normas éticas o principios, valores, de respeto a la vida. Esto va a avanzar. Entonces, la diferencia lo hace una persona. Este programa hace la diferencia en un montón de programas que inculcamos salud y vida. Es vivir mejor, es vivir sin dolor. Entonces, el mecanismo de evitar esta enfermedad justamente es con la prevención. Y es ahí donde vamos a enfocarnos y vamos a ser muy prácticos. Hemos dicho que el síndrome de Guillain-Barré, así como demás enfermedades, pueden ser prevenibles. Más del 90% de enfermedades son prevenibles, sobre todo las infectocontagiosas. Y nada más necesitamos hábitos de buenas prácticas de salud, de higiene y también buenas costumbres. Las costumbres, ¿cómo se forman? Se forman practicándolas a diario. Cualquier cosa que tú hagas en casa que demande un tiempo, tu esfuerzo y de una manera consciente, y esto sea practicado durante 21 días, se va a hacer un hábito. Un hábito forma la costumbre y una costumbre se queda un buen tiempo en nuestra vida hasta que nosotros conscientemente también lo retiramos. Bien, entonces los mecanismos de prevención están en los manos, lavado de manos. Si es que yo no dispongo de un grifo, de un caño, un jabón a la mano, creo que todos tenemos en casa un pegamento como esto o un gel antibacterial de manos, también proporcionado y hecho del alcohol. Entonces, el alcohol al 70% se va a pegar bastante en la superficie de la mano y va a hacer que los virus, bacterias o toxinas que se encuentren en este lugar puedan eliminarse y así disminuir el riesgo. Supongamos que María trabaja en una empresa y ella tiene que trasladarse de Comas hasta Chorrillos, ¿no? Entonces el viaje es una hora y media, en metro, en bus o en tren. Para ello se levanta muy temprano, pero justo ese día se olvidó tomar su desayuno, tuvo que comprar su desayuno en la calle. María, que tomó su desayuno en la calle, al rápido paso, no se percató que a la hora de pagar el metro
o la estación tuvo que poner la mano en el bolsillo, sacar las monedas, dar al conductor o al cajero automático, y esto hace que el mecanismo de transmisión entre mano y mano, entre moneda, objeto que vamos tomando, se llene y esto sea un ambiente, un microambiente de bacterias y virus, entre otras cosas más que podemos encontrar en el medio ambiente. Entre ellas, por ejemplo, el Campylobacter, ¿no? La influenza, los estreptococos que viven en la piel. Entonces, llegas al trabajo y consumes alimento que acabas de comprar sin previo lavarte las manos, pero recuerdas tú que la última cena es lavando las manos fuera de tu domicilio, perdón, dentro de tu domicilio. No recuerdas de manera inconsciente todo lo que ha pasado por la premura o el tiempo que tienes. Entonces ahí ya está habiendo una puerta grande para el ingreso de una enfermedad, obviamente por un patógeno extraño. El lavado de manos es importante, el uso de alcohol gel es muy importante, el uso de mascarillas es mucho más importante, y al igual que todas las prácticas como en salud, va a evitar que nosotros podamos tener enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, como el dengue, como la influenza, como gripes estacionales y entre otras enfermedades como diarreas o enfermedades respiratorias. El buen uso de alcohol, mascarillas, guantes, el lavado de manos 5 minutos con jabón, que sea de preferencia líquido, va a evitarnos todo un problema de salud pública que demanda de gran gasto, inversión, investigación y sobre todo pone en riesgo nuestras vidas. No hay nada más importante en este mundo más que nuestras vidas. Sin vida no podemos hacer absolutamente nada, obvio. Bien. El tratamiento está relacionado al área médica. El área médica, los médicos especialistas en este tema, intensivistas, internistas, neurólogos, estamos tratando el tema, y esto no puede ser del conocimiento público del todo porque ya estaríamos incurriendo en la automedicación. Si tienes estos síntomas, acude a tu médico de cabecera o al centro de salud más cercano a tu domicilio para que puedan evaluarte, y si hay más progreso de la enfermedad debe ser hospitalizado de emergencia. Esto ha sido Vive Sin Dolor con el Dr. Bracamonte, y nos esperamos la otra semana como todos los sábados de 6 a 7 de la noche. Nos estamos viendo, gracias.